Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo devocional. Continuamos estudiando la palabra de Dios, hemos estado estudiando estos primeros 5 libros, Pentateuco, y ahora ya iniciamos este libro también muy especial de los números. Ayer Cristian nos hablaba un poco, una pequeña introducción de este libro, y en este día, con respecto a nuestro plan de lectura, nos corresponde el capítulo 4 y 5 acá dentro de este libro de números. Yo he querido titular el tema de esta mañana, Dios de orden, porque precisamente en estos 2 capítulos encontramos cómo el Señor le da unas instrucciones puntuales a Moisés y Aarón. En el capítulo 4, donde el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres. Y le dice, bueno, vas a contar a las personas de edad de 30 años hacia arriba hasta 50 años. Y le dice, porque vamos a ver cómo ellos van a servir en el tabernáculo. Luego le dice, ahorita vas a contar las gersonitas. Luego dice, ahorita los hijos de Merari. Luego le dice que vas a enumerar las familias de los levitas. Y esta numeración y este conteo definitivamente nos lleva a entender algo, y es que nuestro buen Dios es un Dios de orden. Él no improvisa, Él no planea sobre la marcha, sino que definitivamente el Señor tiene todo organizado. Como diríamos popularmente, Él tiene todo fríamente calculado. Y bueno, en su palabra nos lo confirma. En 1 Corintios 14:40 dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Y el Señor nos da ejemplo de esto. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en ese proceso de ese éxodo, de salir de Egipto. Están en el desierto, están en ese tiempo trayectorio de movimiento, estando de un lugar a otro y moviéndose constantemente. Y el Señor ya da unas funciones específicas, porque ya estaba el tabernáculo. Ayer hablamos un poco con Cristian del tabernáculo, que todo giraba alrededor del tabernáculo. Pero como ellos estaban moviendo constantemente de campamento, o sea, se estaban moviendo constantemente de sitios, cada vez que ellos se movían, se ubicaban en un lugar y nuevamente ponían el tabernáculo, ¿cierto? La casa del Señor donde se le ministraba a Él, y había que organizarla de una manera específica. Luego, si tenían que moverse y iban a seguir su caminar, ¿cierto? Entonces había que recoger todo lo que había en el tabernáculo, todos sus utensilios, y ir caminando. Y por eso el Señor ordenadamente empieza a decirles a ellos, y eso lo vemos acá en el capítulo 4 y en el capítulo 5, quiénes serían las personas encargadas. Por eso dice, bueno, hagan un conteo para saber con quiénes exactamente personas se tienen, y así entonces se les va a delegar una función, y era un privilegio porque tenía que ver con la casa de nuestro Señor. Así que esto nos lleva, familia, a pensar algo, y es que nuestro buen Dios actúa así, de esa manera. Él actúa de una manera organizada, y así entonces tú y yo nos tenemos que hacer esta pregunta en nuestras vidas. Así como nuestro Padre Dios es un Dios de orden, y Él todo lo hace de una manera precisa, así estamos nosotros llevando nuestras vidas. Estamos siguiendo esos lineamientos que nuestro Señor nos da, porque Él quiere que lo hagamos de una manera ordenada. Como les decía, Él no improvisa en nuestras vidas, pero somos nosotros los que tenemos que también ejecutar. El Señor Jesús el Padre Dios en este momento daba unas instrucciones, pero Moisés y Aarón tenían que ir y ejecutarlas, ¿cierto? Y el pueblo también tenía que tener la actitud correcta.
Somos nosotros y estamos viviendo conforme al ejemplo que nuestro Padre Dios nos da de hacer las cosas ordenadamente. Porque a Él no le gusta el desorden, al Señor no le gusta que se improvise. Sí, es cierto, hay momentos y no todo lo vamos a tener bajo nuestro control, pero es que no es bajo el control nuestro, es bajo el control del Señor. No es bajo nuestro método, es bajo el método del Señor. Aquí mismo, como les leí ahorita en 1 Corintios 14 también, en el versículo 33 dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Así que el Señor hoy, en este día, nos está recordando eso. Él lo hizo. Recordemos cuando estuvimos estudiando también acerca del tabernáculo, la construcción del tabernáculo. El Señor dio unos detalles específicos. Imagínense, eran cosas tan detalladas y cada vez que ellos se mudaban de campamento, iban y seguían su caminata y llegaban a otro lugar, debían ¿de qué? De levantar el tabernáculo bajo estas mismas indicaciones. Para que eso se pudiera lograr, tenía obviamente que haber una gran logística detrás de todo esto. Y es lo que nuestro Padre Dios orquesta en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces no estamos viendo las cosas, o a veces nos cuesta trabajo descansar en las manos del Señor. O el Señor nos da una instrucción, nos dice, haz esto, haz lo otro. Y a veces no lo estamos haciendo, porque de pronto no es a nuestra manera. De pronto, en algún momento el pueblo en esta época puede haber dicho, pero ¿y por qué esta familia y no esta otra? ¿Y por qué? Porque aquí él da una manera específica, los utensilios tápenlo con esta tela, métanlos acá, guárdelos, van a entrar estas personas primero, luego que entren los levitas. O sea, es un detalle muy, muy, muy minucioso. Pero lo hermoso también es ver y entender que ese es el Padre Dios, que tiene un plan para nuestras vidas, que el Señor tiene todo arreglado, que Él quiere que tú y yo vivamos a esta manera. Lo que pasa es que los planes del Señor no son bajo la medida del mundo. Porque entonces, como no se dieron como en el mundo se deben hacer las cosas, o como a la gran mayoría de personas se le da, entonces no funciona, no es el correcto. Pero recuerde que el reino del Señor es diferente, no es conforme como está aquí en el mundo, sino terrenal, sino conforme a ese reino celestial que el Señor tiene para nosotros, sus hijos. Entendamos, Él es un Dios de orden. Y ese mismo Dios de orden quiere que tú y yo vivamos, que nosotros sus hijos vivamos vidas que ordenadas, que vivamos vidas que conforme a como están en los planes del Señor. No tomar decisiones en la marcha, a conveniencia, solamente porque las circunstancias me dijeron. No. Ese no es nuestro buen Dios. Él quiere llevarnos a hacer las cosas al estilo de Él. Así que creámosle hoy al Señor. Y si tú hoy de pronto dices y sientes y reconoces que has vivido una vida desordenada, una vida alborotada, pues bueno, hoy nuestro Padre Dios ejemplo nos está recordando que Él ya nos ha dado, y pidámosle a Él, al Dios del orden, que nos ayude a vivir nuestra vida, cada una de nuestras áreas, de esta manera. Porque bueno, de pronto hay un área en la que tú puedes decir, yo mis finanzas las manejo muy bien, yo soy una persona ordenada, soy una persona que vive bajo presupuesto, pero de pronto esa área la vives de esa manera. Pero de pronto tu área familiar, tu área sentimental, tu área profesional no está de esa manera. Y somos unos hijos de Dios que debemos vivir de manera integral. No solamente ciertas áreas de la vida, sino que toda nuestra vida
esté manejada al estilo de nuestro buen Señor. Así que les invito a que vamos a orar y vamos a decirle hoy a nuestro buen Dios que queremos ser personas que vivan como ese Dios de orden quiere que hagamos. Amado Padre, te damos gracias en este día, gracias por esta oportunidad que nos das de seguir escudriñando tu palabra, de entender, Señor, que tu palabra es viva, que a través de ella tú hablas a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que sigas tratándolo, que sigas hablando nuestras vidas, Señor. Pero lo más importante, que nos enseñes a no ser solamente oidores, Señor, de tu palabra, sino a ser hacedores de ella, Señor. Porque no nos queremos llenar de conocimiento si no estamos actuando y no estamos viviendo conforme a como tú quieres que lo hagamos. Gracias, mi buen Dios, mi Dios de orden, por enseñarnos, Señor, a vivir de esta manera. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.